privilegio sumamente grande de parte de Dios estar en este lugar para llevar el mensaje de la palabra de Dios a todo aquel lugar a donde se va a conectar el amigo, el hermano en esta hermosa tarde. Es un privilegio grande para nosotros desde aquí del Salvador. Es un privilegio grande de parte de Dios el predicar la palabra del Rey. Sabemos, amados hermanos y amigos, de que es importante que esta palabra se predique en todo el mundo, porque así está escrito y así ha estado dicho por la palabra del Señor. Así que en esta hermosa hora, desde aquí del Salvador, de Casa de Dios Central, es un privilegio también darle la gloria y la honra a Dios, al Hijo del Unigénito, a Jesucristo, el Señor, el Salvador de las almas, que estamos en este lugar para llevar este mensaje. Así también bendecimos desde aquí del Salvador, de Casa de Dios Central, a nuestro pastor Noé Carvajal y toda su congregación que está allá en California. Bendecimos a Dios por aquellas almas que se van a conectar también en esta hermosa tarde. Así, amados hermanos y amigos, usted que ya está ahí listo, conectándose a este programa, que Dios permite que a través de este canal, por el siervo Noé Carvajal, que lucha y se esfuerza para que se lleve a cabo la palabra del Señor, Dios que lo fortalezca y lo guarde a donde quiera que se encuentren. Así yo lo invito, amado hermano, amado amigo, que si usted tiene Biblia ahí en su hogar o a donde quiera que se encuentre, yo le invito a que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a estar meditando un poco bajo el tema que dice la palabra del Señor, bajo el tema que hace que Dios se retracte. Vamos a hablar y vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y vamos a leer la palabra de Dios en Salmo, en el capítulo 51, vamos a leer la palabra de Dios en el versículo 17 para la gloria y honra de Cristo. Bendecimos a Dios. Y dice la palabra del Señor: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón constricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Venimos en palabras de oración, amada iglesia. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, tú que estás, Señor amado, como altísimo, poderoso Dios, en esta hermosa tarde, Señor bendito, bendecimos tu nombre, Señor. Y nosotros, Señor amado, que vamos a oír tu palabra, bendito Rey, que la atesoremos en nuestro corazón, Señor. Que tu palabra sea la que venga hablando, Señor, a nuestros corazones. Aquel corazón, Señor bendito, que se va a disponer de oír tu palabra, Señor. Porque sabemos que tú eres el que consuela, el que levanta, Señor, y el que levanta del polvo, Señor, al muladar, Padre Santo. Oh, gracias, Señor, que tu palabra, Señor, llegue hasta la puerta del corazón de cada ser humano, Dios mío. En esta hora, Padre Santo, yo te doy gracias, eterno Dios, y te alabo, Señor. Gracias, poderoso Dios. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, como acabamos de leer, que un corazón constricto y humillado no desprecias tú, oh Dios. Esta es la palabra que está escrita por la misericordia de Dios, porque dice que hay un hombre, la Biblia enseña sobre un hombre llamado David, el rey David, en el cual él encuentra un secreto maravilloso a través de la palabra del Señor. Y lo que podemos ver es que dice que él le decía a Jehová de los ejércitos que un corazón constricto y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Pero vemos la palabra del Señor que nos enseña la importancia, qué es lo que atrae o qué es lo que hace un corazón constricto y humillado, un corazón que se humilla en la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios que cuando el rey David se da cuenta, dice la palabra de Dios en las Escrituras, que cuando el rey David se da cuenta que en aquella mortandad que habían muerto 70,000 hombres, llega el profeta Gad y le dice, la palabra del Señor dice que le dice las cosas que podía elegir.
cuando estaba sucediendo esa mortandad. Pero la palabra de Dios dice maravillosamente que viene el rey David y encuentra el secreto de cómo poder atraer que Dios con su misericordia se retracte de lo que ha dicho que va a terminar de hacer con el pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que cuando el profeta Gad le dice, él confiesa el pecado delante de Jehová. No es que el rey David se siente ingreído, no es que el rey David ignora la palabra del Señor, mi amado hermano, mi amado amigo. Es que la palabra dice que cuando llega esa palabra que le dice el profeta Gad a David, entonces él se va y ve cómo trata la manera de que Dios pueda ver la situación y la condición en que está. Por eso dice la palabra de Dios que él viene y entonces busca una forma de encontrar y le dice al ángel de Dios, en angustia estoy. Oh, pero dice el rey David, no caiga en las manos de los hombres, es mejor que venga la misericordia de Dios. Y entonces vemos la palabra de Dios que no es como muchas personas o muchas almas piensan. Y hay personas que tienen años de conocer la Biblia, pero no la han leído. Entonces la palabra de Dios nos dice en esta hermosa tarde, ¿qué es lo que hace que Dios se retracte? Hay gente que ni siquiera conoce si Dios se puede arrepentir de lo malo que ha dicho que puede hacer. Así es que yo le invito a que vayamos, amada iglesia, amado amigo, amado hermano que está oyendo esta palabra, que veamos lo que dice allá en la segunda carta de Samuel. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Segunda carta de Samuel, en el capítulo, vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 24, para la gloria y honra de Dios. Y no es lo mismo lo que encontró el rey David a lo que muchos pueden quizás encontrar hoy en día. Pero la palabra de Dios es tan eficaz. Y entonces mire lo que dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 24, en su versículo 17 dice la palabra de Dios. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Mire lo que dice el rey David. Él reconoce el pecado, viene y se humilla delante de él. Pero sabe, amado hermano, pero no es lo mismo. No es lo mismo cuando hay un corazón lleno de imprepotencia, porque la palabra de Dios dice, veamos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, en el capítulo 21. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ya vimos que el rey David encuentra un secreto maravilloso por la misericordia de Dios. La palabra de Dios es tan linda, tan maravillosa, que cuando usted y yo, amado hermano, amado amigo, nos ponemos a meditar su palabra, podemos atesorar las maravillas que se encuentran en él, en este libro. Bendecimos y glorificamos a Dios. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 21 de Primera de Reyes, que vino, dice la palabra de Dios, sobre aquel hombre llamado Acab. Dice la palabra de Dios que Acab era un rey que se dejó seducir
por su esposa, por una mujer llamada Jezabel. Entonces dice la palabra de Dios que esa mujer lo incitaba porque quería una viña que estaba al lado del reino. Y entonces dice la palabra de Dios que logró llevar esa carta hacia unos hombres malvados que se prestaron para poder acusar a Nabot, el dueño de la viña. Pero entonces dice la palabra de Dios que sucedió de que por orden de Acab, ese rey, matan a Nabot. Y cuando ya lo habían matado, llega la noticia a la mujer. Y la mujer contenta le dice: ya puedes tomar la viña. Pero la sorpresa de todo es cuando llega aquel profeta, al cual dice la palabra de Dios que manda Dios y le dice a Acab: por cuanto lo que has hecho, yo te voy a matar, te voy a destruir a todo tu reino y en toda tu casa. Pero mire qué lindo lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 27 del capítulo 21 de Primera de Reyes dice la palabra de Dios de esta manera: y sucedió que cuando Acab oyó esta palabra, rasgó su vestido y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió, dice, en cilicio, y anduvo humillado delante de Jehová. Entonces el tema es: ¿qué hace que Dios se retracte? Si David logró que Dios se retractara del mal que estaba haciendo, ya habían muerto 70,000 hombres por un ángel que había llegado a ese lugar en diferentes naciones. Ahora vemos la palabra de Dios nuevamente a través de un profeta que lleva hacia el rey Acab. Y entonces le dice de esa manera a Jehová. Mire qué lindo lo que sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 28 del capítulo 21 de Primera de Reyes. Entonces dice: vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo. Este es el profeta que Dios manda, Jehová Dios de los ejércitos manda para que le hable a Acab. Y dice la palabra de Dios, sigue diciendo en el 29: no ha visto, le dice, cómo Acab se ha humillado delante de mí. Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. Qué maravillosa es, amado hermano, amada hermana, darse cuenta la importancia de venir delante de Jehová, delante del Señor, con un corazón humilladito. Mire qué lindo es lo que Dios dice en esta palabra que usted y yo estamos leyendo y oyendo en esta hora, por misericordia de Dios, que viene Jehová. ¿Cómo es posible que después de que él le había dicho: te voy a matar, te voy a romper a ti y a toda tu casa, pero luego aquí le dice al profeta Elías: ¿no ha visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Ese corazón estaba humillado delante de Jehová. Y entonces mire qué bonito, porque dice, amado hermano, amada iglesia, dice la palabra del Señor, que por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. ¿Qué significa eso? Dios se había retractado de lo que había dicho que iba a hacer con el rey Acab, a causa de lo que había hecho al haber matado a Nabot, el dueño de la viña. Entonces la palabra de Dios en esta tarde quiere enseñarnos la importancia que usted y yo, amado hermano, debemos de encontrar un secreto, como lo encontró el rey David, como lo encontró Acab. Él encontró un secreto maravilloso. Ellos encontraron cómo
Dios podía retractarse y decir: no voy a matar a esta alma, porque mejor la voy a salvar, porque ha andado humillado delante de mí. Porque cuando le dice a Elías: no ha visto cómo anda Acab, ¿qué significa? No solamente un corazón humillado, no solamente un corazón que esté bien humillado delante de Jehová va a traer que Dios se retracte, sino también la mirada del Dios Todopoderoso. Y en esta tarde bendecimos a Jehová por esta palabra, pero no es la misma reacción que encontramos en la palabra del Señor cuando dice allá un poquito más atrás, en Primera de Samuel capítulo 3, en su versículo 17 en adelante, que dice que en aquel tiempo, dice la palabra de Dios, la palabra escaseaba, la profecía de Dios escaseaba por un lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor. Veamos lo que dice la palabra del Señor allí en Primera de Samuel capítulo 3, para la gloria y honra de Dios. En su versículo 6 vamos a leer qué dice la palabra de Dios. Y le dijo, dice: yo no he hallado, dice, vuelve y acuéstate, dice. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. La palabra de Dios dice que el profeta Samuel en ese tiempo era joven. Pero ¿por qué Dios levanta a Samuel? Porque la palabra de Dios dice que por el corazón arrogante de este hombre, de este sacerdote llamado Elí, que no había tomado la palabra de Dios en serio, sabiendo que los dos hijos, Ofni y Finees, que andaban en pecado, él no los había reprendido. Entonces viene la palabra de Dios y es idéntica la palabra que explica la Biblia, que dice que se acerca el profeta antes de eso y le dice que le va a traer el mal sobre su casa. Pero veamos esta reacción entre David, entre Acab, y veamos hoy lo que está haciendo un sacerdote que ha venido trayendo por herencia el sacerdocio. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 17. Dice del capítulo 3 de Primera de Samuel: y él le dijo, dice: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así haga Dios y aún te añada, si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Él sabía de que la palabra de Dios había escaseado por la arrogancia que él tenía en el corazón. Es duro, amado hermano, es duro, amada hermana, amado amigo, cuando la palabra del Señor llega a través de un siervo de Dios, a través de un mensajero de Dios, y nos hacemos arrogantes ante Dios. Así no vamos a lograr cómo Dios pueda hacer el bien. Pero dice la palabra de Dios, mire, en el versículo 18, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parezca. Mire qué hombre, qué sacerdote, después de servirle a Dios por años, qué reacción tiene. No es la misma que tuvo Acab, no es la misma, amada iglesia, reacción que tuvo David, no es la misma. Aquí encontramos a un líder, a un ministro, que cuando le dice a Dios, dice la palabra: a Jehová es, haga lo que bien le parezca. En pocas palabras estaba diciendo: a mí ni me interesa lo que vaya a hacer. Estaba con un corazón lleno de prepotencia, porque se había vuelto arrogante. Pero lo que no se esperaba
es que con la arrogancia del corazón, mi amada iglesia, que un ser humano tenga delante de Dios, lo que va a hacer es que la ira de Jehová se aligere y no se retracte, sino que se apresure. Porque si usted lee la palabra del Señor, dice que se cumplió lo que había dicho Jehová. En él sí cumplió, porque no se humilló delante de Dios, no hizo como Acab. Acab dice que le llega y le dice el profeta: te voy a matar, te voy a romper, has dicho Jehová. Él viene, dice, y se tira al suelo, rompe su ropa, se humilla delante de Dios. ¿Qué será lo que hoy en día? ¿Por qué hoy en día en los altares, en la casa de Dios, no se mueve la presencia de Dios? ¿Será porque está un líder en un ministerio como este hombre llamado Elí? ¿O será que se mueve la presencia de Dios porque por lo menos hay un acá que ha escuchado, que ha oído y que ha atesorado el mandato del Señor? Yo bendigo a Dios en esta tarde, porque la palabra de Dios nos enseña, amado hermano, amado amigo, que la importancia de tener un corazón delante de Dios humilladito es una fórmula, es aquello que hace y que atrae de que Dios lo mire a uno. Porque la palabra de Dios dice que aquella mujer, amada iglesia, aquella mujer que la hallaron en el acto del adulterio, dice la palabra del Señor, que cuando la llevaban aquellos fariseos y escribas a apedrearla, Jesús, el Hijo de Dios, para Él sea la gloria en esta tarde, dice la palabra del Señor, que ella postrada bajo sus pies, Jesús se agachó hacia el suelo y escribió, y luego se levantó y le dijo a la mujer, le dijo: ¿a dónde están los que te acusan, mujer? La mujer, volteando a ver a aquella pecadora, dice que dijo: ya no hay nadie, Señor, y yo no te acuso también. Dice que le dice: levántate, vete a tu casa, pero no peques más. Entonces, allá más adelante dice la palabra de Dios que estando un hombre llamado Simón convida a cenar a Jesús, el Hijo de Dios, al mismo que le había dicho a la mujer: no te acuso entonces del pecado. Y dice que entrando Jesús, dice la palabra de Dios, estando ya sentado a la mesa, me imagino que la palabra de Dios dice que estaba ya sentado a la mesa, pueda que ya la comida ya estaba servida, pero de repente, dice la palabra de Dios, aquello estaba que las personas esperando a qué horas iban a servir la cena. Pero llega una mujer y dice, y se postra ante los pies de Jesús, ante los pies del Maestro. Alabado sea Dios. Y dice la palabra del Señor que desde que entra esta mujer, ella no le importa ver a los lados. Ella llega, dice, y se tira al suelo y hacia los pies del Maestro, de Cristo Jesús, y empieza a llorar, y empieza a llorar y a regar lágrimas en los pies de Jesucristo. Y entonces la palabra de Dios los enseña que mientras aquel hombre que había convidado a Jesús se fijaba en el hombre de los milagros, Jesús, el Hijo de Dios, fijaba la mirada en el arrepentimiento, en el agradecimiento, en el corazón humillado de aquella mujer pecadora que era hallada, que había sido hallada en el acto del adulterio. No es lo mismo que pasa ahora, amada iglesia, amado hermano, amado amigo. Ahora el humano peca, ahora el ministro peca, ahora los pastores pecan, amada iglesia. Pero no vienen con un corazón delante de Dios a ver si Él se retracta de lo que pueda pasarle al ser humano. Usted y yo, como hermanos, como hijos de Dios, debemos de atesorar. ¿Cómo es posible que la mujer hallada en adulterio, todavía usted y yo, después de generación en generación, se oye y se predica de la palabra de Dios de esta manera? Bendecimos a Cristo en esta hora. Qué lindo es
Cuando un corazón se da cuenta que le hace falta algo, esa mujer había hallado algo muy importante y ella sabía quién la había perdonado. Y encuentra al maestro en la casa de este hombre. Ese hombre también era pecador, pero la palabra de Dios dice que esta mujer llegó a cambiar el panorama de aquella casa, porque mientras todos esperaban aquel banquete, la mujer vino y atrajo la mirada de Dios. ¿Por qué? Porque andaba un corazón constricto, andaba un corazón humillado, y al ver a aquel hombre, ella dijo: ¿cómo voy a entrar de pie delante del que me ha perdonado? Sino que ella entró, dice, postrándose a los pies y no hallando con qué. No había tiempo para poder decir: mire, mujer o hombre, alcánceme una toalla porque quiero secar los pies del maestro. No, dice la palabra de Dios que ella agarra el cabello y lo empieza a limpiarle aquellas lágrimas, le empieza a limpiar aquellos pies al maestro, el Hijo de Dios, el quien puede salvar almas en un segundo, en un momento de arrepentimiento. El hombre y la mujer puede alcanzar la misericordia de Dios para que Dios no haga lo que ha dicho que va a ser. Bendito y alabado sea Dios. Así es que la palabra de Dios nos enseña que este hombre llamado Elí estaba lleno su corazón ya de prepotencia. Ya no le importaba la presencia de Dios, ya no le importaba estar ministrando a Dios, como dice la palabra, en santidad. Y es por esa razón que Dios viene y cumple la palabra y no se retracta. No se arrepiente de lo que ha dicho que va a pasar. Y dice la palabra de Dios que en un solo día los dos hijos de Elí mueren. Y también dice la palabra de Dios que él también es muerto por arrogante. Así es que en esta hora, en esta bendita hora, yo te invito, amado hermano, amado hermana, que te des cuenta, que juntos nos demos cuenta que hay un secreto para poder hallar la misericordia de Dios. Hay un secreto para poder encontrar que no venga el fuego ardiente de Dios, porque la palabra de Dios dice que no fuimos hechos para ira, sino para salvación en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Bendecimos a Dios porque Él es maravilloso. Yo le doy gracias al Rey, porque por su misericordia podemos predicar esta palabra. Y allá en cada nación donde esta palabra va a ser oída, la importancia que es de ponerle atención, mi amada iglesia, mi amado amigo que estás oyendo esta palabra. Mire lo que hizo Dios, dice la palabra del Señor, que aquel hombre llamado Jonás, porque Jehová de los ejércitos enviaba la palabra en los profetas. Y entonces el profeta Jonás, dice la palabra de Dios, que vino palabra de Jehová y le dijo: ve a Nínive y lleva el mensaje que yo te voy a dar. Entonces veamos lo que dice la palabra de Dios allá en Jonás, para la gloria y honra de Dios. Veamos qué dice la palabra del Rey, porque esta es la palabra de Dios que aquí se predica desde Casa de Dios Central. Es un privilegio que Dios permita que prediquemos la palabra del Señor. Y entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 3: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. No era un mensaje, amado hermano, amado amigo, no era un mensaje de consuelo, porque la palabra de Dios dice que era un mensaje que le mandaba. Miren el versículo 4 del capítulo 3 de Jonás, dice la palabra del Señor: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 3 días,
predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Bendito y alabado sea Dios. Hoy en día esta palabra está llegando hasta el corazón del ser humano y está mandando Dios el mensaje diciendo la fórmula: cómo encontrar la misericordia de Dios. No solo su misericordia, sino de que Dios detenga su juicio, el juicio que ha de traer al pecado. Entonces la palabra de Dios dice que aquellos hombres de Nínive, a la primera predicación del profeta Jonás, viene y llega hasta el rey. Estamos hablando en esta tarde, para la gloria y honra de Dios, no de cualquier hombre, no de cualquier personaje. Vemos que Elí era un sacerdote, vemos que la mujer era una pecadora. Por la palabra de Dios vemos que el rey David era el ungido de Jehová. Por la palabra de Dios vemos que Acab era un rey también. Y amado hermano, mire lo que dice la palabra del Señor, que cuando aquel rey oye la palabra de Dios, el rey de Nínive, dice que entonces pone un mandato, que para que Dios tuviera misericordia, Él ordenó, Él dio una ley de que desde el rey hasta una bestia no se alimentara de alimentos, sino que se llenaran de ceniza, de silicio, dice la palabra de Dios, y se humillaran delante de Jehová, a los pies de Jehová. Y entonces dice la palabra de Dios que esta nación no tenía profeta adentro. Esta nación no había quien los instruyera como a usted y yo, amado hermano. La palabra de Dios nos ha venido enseñando, nos ha venido diciendo por boca de nuestros padres, de nuestros hermanos, de quizá de nuestros hijos. Y el papá no quiere entrar al camino de Dios. Pero esta ciudad, dice la palabra de Dios, no teniendo profeta, no teniendo leyes, vino el rey y se humilló con toda esa nación. Y mire lo que dice en el versículo 10 del capítulo 3 de Jonás. Y dice la palabra de Dios: y vio Dios, dice, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Alabado sea Dios. Por eso es que usted y yo, amado hermano y amado amigo, estamos vivos hasta este momento. Podemos mover nuestras manos y decirle: bendita sea la palabra de Jehová. Porque dice la palabra de Dios que cuando este pueblo se humilló y ayunó durante los 40 días que se esperaba, ese mal que Jehová había dicho, mire qué lindo cuando dice que el rey le dice en el versículo 9: quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Alabado sea Dios. ¿Qué esperas tú? ¿Qué es lo que espero yo para ese momento cuando la palabra de Dios dice: y he aquí, más que la ciudad de Nínive, que se levantará en aquel día contra aquellos que no creen al mensaje del Señor? Bendito sea Dios. Esta es la palabra del Dios Todopoderoso, aquella palabra que llega al profeta y le dice que declare juicio en esa tierra, en esa ciudad. Pero vemos que viene Dios, dice, y se arrepiente. Entonces hay gente que puede decir, hay un ser humano que todavía no ha entendido cuál es el misterio de la palabra de Dios, cuál es el secreto que el rey David halló, cuál es el secreto que acá halló, el secreto que estos hombres hallaron, el secreto que usted y yo, amada iglesia, debemos hallar. Es que tenemos que venir delante de Jehová con un corazón humillado delante de Dios. Pero ¿qué pasa hoy en estos tiempos, amada iglesia?
En estos tiempos cuesta ver gente, cuesta ver al ser humano desgarrar su corazón delante de Jehová, como estos hombres lo hicieron. Lo que ahora no se ve es aquella regadera de lágrimas delante del altar de Jehová, porque ya no lo ven con aquel anhelo, porque quizás hay un Elí metido en el corazón de ese ser humano. Pero tú y yo, amada iglesia, amado hermano, amado amigo que estás oyendo, en esta hora, este mensaje es para mí y es para ti, que hay un momento, que hay un lugar, que hay un tiempo establecido donde Dios nos da la oportunidad de humillarnos delante de Él, porque lo mismo le dice al rey Salomón Jehová allá en Crónicas capítulo 7 versículo 14. Dice la palabra de Dios que cuando esa casa iba a ser ya edificada, Jehová le dice: si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y se volviera de sus malos caminos, yo no solamente traería la paz, sino que yo abriría las ventanas de los cielos, mandaría el agua, la lluvia. Bendito y alabado sea Jehová en esta hora, que nos permite poder leer y oír esta palabra. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros, mi amado hermano? ¿Qué es lo que quiere Jehová? ¿Qué es lo que quiere el Señor en esta hora de la iglesia, de su amada iglesia? Dice la palabra de Dios. ¿Será que Dios se mueve a través de las cosas como ofrenda material? ¿Será que Dios se mueve o va a mover su gloria porque el hombre sea un tremendo diezmador en la tierra? Bendecimos a Jehová. La palabra de Dios dice que el rey David halló el punto importante, que hasta el día de hoy muchas de las congregaciones que existen no han hallado ese mensaje, ese secreto, que un corazón constricto y humillado, eso es lo que va a hacer, eso es lo que va a lograr que no solamente la mirada de Dios venga hacia ese lugar, hacia ese ministerio, hacia esa congregación, sino que va también, dice, a apartar lo que ha declarado que puede hacer, porque Dios es fiel en su palabra. Y podemos atesorar. ¿Cómo es posible, mi amado hermano, mi amada hermana, amada iglesia, que la palabra de Dios, siendo fiel, revelada por un profeta como Elías, cómo es posible que le diga nuevamente a Elías: Elías, no voy a hacer cumplir la profecía que llevaste, porque no la voy a hacer? ¿Que no has visto cómo anda mi siervo, cómo anda el hombre humilladito delante de mí? Mira adelante, ¿no lo has visto? La palabra de Dios nos enseña la importancia de poner la atención y de creer en el único y suficiente Dios de nuestras vidas. Esta palabra nos está llamando a un avivamiento en esta tarde, en esta hora. A un avivamiento de poder buscar el secreto que debemos de encontrar usted y yo, porque ya lo encontró el rey David, porque lo encontró Acab, porque lo encontró Nínive, aquella ciudad, lo encontró aquella mujer que era digna de muerte porque había sido hallada en el acto del adulterio. Y ahora, mi amado hermano, mi amada iglesia, ¿qué pasa con las generaciones de hoy en día? ¿Qué pasa con hoy? Que aquellas personas delante del Dios Todopoderoso, aquel ministro viene y peca delante de Jehová, y en vez de venir y tirarse al suelo y derramar lágrimas y traer un corazón rasgado delante de Dios y entregarse Él como holocausto, mejor se va, se aleja, no solamente de Dios, sino de los hermanos en Cristo Jesús, sino de la congregación, haciendo ver que Dios también se avergüence de aquello que hizo. Alabado sea Jehová.
Pero Dios dice que Él no quiere que usted y yo, amado hermano, seamos avergonzados. En esta tarde el mensaje es: ¿cuál es el secreto de atraer la misericordia de Dios a nuestra vida? Si hay alguien que ha pecado, es importante que se dé cuenta que si no se hace lo que hizo aquel rey llamado Acab, no va a poder traer aquel refrigerio Dios a el alma, sino la ira puede caer sobre él, porque dice la palabra de Dios, y ya la acabamos de leer. ¿Cómo es posible que primero llegue el profeta y le dice: te voy a matar, te voy a romper, pero luego viene y le dice: no ha visto cómo se ha humillado delante de mí? Pero ¿qué hay más? ¿Pero qué de aquel hombre llamado Ezequías? Otro personaje que dice la palabra de Dios, que llega el profeta Isaías a su casa y le dice la palabra de Jehová: ordena tu casa. Es la palabra de Jehová, porque vas a morir. Es la palabra del profeta Isaías. Entonces dice la palabra de Dios que cuando esa palabra llega a aquel hombre llamado Ezequías, veamos lo que dice la palabra de Dios ahí en Isaías, en su capítulo 38, para la gloria y honra de Dios. Veamos qué dice la palabra del Señor, porque es mejor, dice la palabra de Dios, un corazón que se humille delante del Señor para que encuentre el perdón, porque solamente así, mi amado hermano, vamos a lograr que Dios tenga misericordia. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 38, para la gloria y honra del Rey. Dice la palabra de Dios en el capítulo 38 de Isaías: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Vino el profeta Isaías. Oiga quién llegó: el profeta Isaías, hombres fieles que Dios depositaba su palabra en esa boca, porque la palabra de Jehová es fiel hasta el día de hoy. Y dice que le dijo: enfermó de muerte. Y vino el profeta Isaías y dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás. Es la palabra de Jehová, y no vivirás. Dice el versículo 2: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración. ¿A quién hizo oración este hombre? A Jehová. Bendito y alabado sea Dios. Él no fue a los pies de un hombre. Él no vino y se le abrazó al profeta Elías a llorar. Dice la palabra de Dios, mire qué lindo, amado iglesia, amado hermano que estás oyendo, que estamos viendo lo que dice la escritura. En el 38 versículo 2 dice: entonces volvió Ezequías su rostro hacia la pared e hizo oración a Jehová. Y entonces podemos ver que cuando él hace la oración, la palabra de Jehová viene y le dice a Elías el profeta. Él dice la palabra de Dios que el profeta Isaías iba por el patio de la casa, cuando la voz de Dios baja y le dice: Elías, vuélvete, porque he visto el lloro que tiene ese hombre delante de mí. Alabado sea Jehová. Y por eso yo he escuchado la oración, he oído su clamor y no lo dejaré morir, sino que le añadiré 15 años más de vida. Bendito y alabado sea Jehová. Ves, amado hermano, amado amigo, tú que estás oyendo esta palabra, solo un arrepentimiento, solo un corazón que reconoce el pecado delante de Jehová, que se humilla delante de Él, puede
atraer que Dios se arrepienta, se retracte de lo que ha dicho que va a suceder. La palabra de Dios había llegado a Ezequías, porque dice que le dijo: de la enfermedad que tienes no vivirás, morirás. Mire lo que dice la palabra. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, o sea, estaba ya para morirse, pero al ver orado delante de Dios, al verse humillado delante de él, al verle dicho: acuérdate que he andado con íntegro corazón delante de ti, viene Dios, y es que Jehová es maravilloso, el Rey de glorias es el único que puede levantar aún del polvo, dice, a aquel que se humilla. Pero es necesario, amada iglesia, amado hermano, reconocer el estado de vida que llevamos delante de Dios, porque hoy en día escasea la profecía de Jehová, pero no es porque Él quiera que escasee. Dice la palabra de Jehová que allá en aquel lapso de tiempo, entre Malaquías y Mateo, hay un lapso de tiempo más o menos como de 400 años, cuando escaseaba la palabra de Dios. Pero había un hombre llamado Zacarías, que oraba, que no había apartado la fe ni su corazón de delante de Dios. Y entonces lo visitó el ángel Gabriel, para la gloria y honra de Dios. El mismo ángel que visitó a aquella virgen donde fue engendrado por el Espíritu Santo el Hijo de Dios, al Cristo de poder, al que salva, al que sana. Es importante de que nos demos cuenta hoy en día en qué lugar nos encontramos, amado hermano, amada iglesia. Si estamos del lado del Cristo de poder, del que abrió sus manos en la cruz del Calvario, si delante de Él lloramos, como dice la palabra de Dios, alabado sea el Señor. Pero hoy en día bendecimos a Dios porque nos enseña esta palabra. Oh, bendito y alabado sea el Rey. Cuántos puntos como secretos y puntos clave la palabra de Dios nos está dando a través de la escritura, porque dice la palabra de Dios que aquel mal que había declarado no iba a suceder. ¿Por qué? Porque había visto el arrepentimiento en ese ser humano. Eres ser humano como tú y yo, mi amado hermano. Tú que te encuentras alejado del camino del Señor. ¿Por qué? Porque le has puesto la mirada a qué va a decir la congregación, qué va a decir la colonia. No, que es lo importante que esta palabra nos está enseñando, que es mejor venir con un corazón y decir: mejor que Dios, que es el Señor quien murió por mí, vea mi estado, pero yo iré a Él. Dice la palabra del Señor que el rey David, cuando aquel profeta llega y le dice: ¿eres tú? Él fue y confesó su pecado delante del Señor. Pero no es como aquel hombre que peca, aquel ministro que está pecando y así cree que va a alcanzar la misericordia de Dios. Pues la Biblia, mi amado hermano, oh bendito sea Dios, oye la palabra, ministro del Señor, en esta tarde, que como ministro, dice la palabra de Dios, debemos de tener cuidado cómo le estamos sirviendo al Dios de los cielos, el Dios que le revela los sueños aquel siervo llamado Daniel, cuando el rey Nabucodonosor había mandado a matar todos los adivinos de aquel tiempo. Entonces dice la palabra de Dios, el Dios que vive y permanece para siempre, que Él vino y oyó la oración de aquel joven llamado Daniel y le mostró la interpretación de aquella estatua con cabeza de oro que era el mismo rey Nabucodonosor. Y entonces la palabra de Dios la vemos cuando dice la palabra del Señor que el hijo, el que tomó la posición en el reinado, estaba haciendo lo malo y tomó vino en aquellos utensilios de honra que habían sido traídos del templo de Israel, de bendito del pueblo de Israel.
Pero en ese momento dice la palabra del Señor que una mano aparece en la pared y escribe una interpretación que ningún adivino podía leer. Pero allí estaba aquel joven, pero allí estaba ya anciano, aquel joven que desde joven había servido a Dios más de 70 años, dice la palabra de Dios. Cuando aquella palabra llega y lee la escritura por misericordia de Dios, el siervo Daniel, y le dice lo que dice la interpretación. Y en ese mismo instante dice la palabra de Dios que entran y muere ese rey, ese hijo del rey Nabucodonosor, que había tomado el reinado porque había hecho cosas que no estaban agradables delante de Jehová. Y ahora en día lo mismo es la palabra. Si tú y yo, amada iglesia, no estamos atesorando la palabra del rey, no estamos poniéndola en práctica, es que corremos el peligro de que la ira de Jehová venga sobre aquel que, dice la palabra de Dios, está lleno de arrogancia, de que ya no le toma importancia a la palabra de él. Bendito sea Dios. Así es que la palabra de Dios nos enseña en esta hermosa tarde, en esta hermosa hora, que todavía tú y yo que oímos este hermoso mensaje de la palabra del Señor, es importante que vengamos delante de Dios y reconozcamos lo que hay que hacer en el momento adecuado. Dice la palabra de Dios que el rey David es el que trasciende a todos los demás reyes. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que él halló el secreto, y el secreto era un corazón humillado delante del rey. Es importante venir delante de Dios y humillarnos delante de Él, reconocer lo que estos hombres reconocieron. Esta palabra es viva y eficaz. Lo único que tenemos que hacer como iglesia es ponerla en práctica. Ponerla en práctica hoy en día. Si queremos un avivamiento, si queremos un avivamiento del Espíritu Santo, es importante que hallemos el secreto que hallaron estos personajes, que a través de la Biblia nos trae el mensaje, la palabra, y nos dice qué es lo que podemos hacer para alcanzar y lograr que Dios no haga el mal que ha dicho que va a hacer. Así es que esta palabra hoy ha sido predicada, y hay más en la palabra del Señor, porque si entramos a lo que Jehová lleva al profeta Joel, entonces necesitamos más tiempo, pero bendecimos a Dios y esperamos que sea lo suficiente para reconocer cómo atraer y alcanzar que la mirada de Dios no se aparte de nuestro corazón. Que Dios me los bendiga a todos en cualquier lugar donde estén, y atesoremos esta palabra. Yo te invito, amada iglesia, que como iglesia empieces a buscar el secreto, que juntos hallemos este secreto para poder rogar a Dios y que las lágrimas puedan bajar de nuestros ojos como ríos a los pies de Cristo. Dios me los bendiga a todos. Bendiciones para todos en esta hora. Bendito y alabado sea Dios. Amén y amén. Dios les bendiga.